Mushoku Tensei, volumen 5. Niñez, el arco del reencuentro. Capítulo 6, una semana en misión. A la mañana siguiente, me dirigí al cuartel general del Escuadrón de Búsqueda y Rescate para informarle a Paul sobre nuestros planes. El cuartel general en sí era un edificio de 2 pisos perfectamente normal. No me tomó mucho tiempo encontrar a mi padre. Estaba trabajando duro en lo que parecía ser una sala de conferencias, discutiendo algo con aproximadamente una docena de otros hombres. Podía distinguir fragmentos de la conversación desde fuera, parecía que se estaban preparando para una gran operación de algún tipo. Por la forma en que Paul se veía el otro día, asumí que pasaba todos los días en misión emborrachándose o con resaca, pero tal vez mi tiempo había sido malo. En este momento, era la imagen de un líder competente y concentrado. Estaba impresionado a pesar de mí mismo, al menos, hasta que alguien aludió al hecho de que se había saltado un mes de reuniones mientras estaba en una juerga masiva. Por el sonido de las cosas, fue solo ayer cuando de repente se volvió a motivar. Probablemente fue porque Paul quería mostrarme su mejor lado. En otras palabras, había vuelto al trabajo gracias a mí. Gracia divina. A los chicos les encanta lucirse para mí. Con un suspiro teatral, decidí esperar a que Paul encontrara un poco de tiempo libre. Sentarme en la habitación afuera puede resultar aburrido, así que opté por pasear por el edificio por un tiempo. Después de unos minutos de exploración, me encontré con mi hermana pequeña Non jugando. Ella estaba en una habitación que parecía servir como guardería, jugando con bloques con otros niños de su edad. Hola, dije, levantando una mano a modo de saludo cuando sus ojos se encontraron con los míos. Non se sobresaltó por la sorpresa, luego frunció el ceño y arrojó el bloque de madera en su mano, que logré agarrar. Vete. Esta no me pareció la forma más amigable de saludar. ¿Había hecho algo que la molestara conmigo? Lo único que me vino a la mente fue esa vez que le di una paliza a Paul ante sus ojos. Sí, eso probablemente tuvo algo que ver con eso. Padre y yo nos reconciliamos, Non, protesté suavemente. En respuesta, ella gritó, mentiroso, y se escapó tan rápido como sus pequeñas piernas la llevaron. Aparentemente, mi hermanita ahora me odiaba. Eso fue un poco deprimente. No quería molestarla con mi presencia, así que me dirigí hacia lo más parecido que tenía el edificio a una sala de espera. Mientras me sentaba en la esquina, varias cabezas se volvieron en mi dirección. Reconocí al menos a un par de los tipos que vi secuestrando a Somal el otro día. Estaba empezando a tener la sensación de que no sería demasiado popular en este lugar. Pero antes de que realmente tuviera tiempo de sumergirme en la incomodidad, una mujer familiar entró en la habitación y de repente todos los ojos se posaron en ella. Era la dama de la armadura del bikini, volviendo a sus antiguas costumbres semidesnudas. Ella me vio de inmediato y se acercó. Buenos días, dije. Buenos días, respondió con una sonrisa y una pequeña inclinación de cabeza. ¿Necesitabas algo de nosotros hoy? Sí. Estoy aquí para ver a mi padre. ¿Cuál era el nombre de esta dama de nuevo? Sentí que Paul no me lo había dicho. Ah, perdóname. No me he presentado, ¿verdad? Mi nombre es Rudeus Greyrat, señorita. Me levanté, me llevé una mano al pecho y le ofrecí una aristocrática reverencia. Mi nombre es Vierra, respondió la dama con armadura de bikini, sus manos revoloteando ansiosamente en el aire. Soy miembro del escuadrón del capitán Paul. Ella procedió a devolver mi reverencia, ofreciéndome una vista verdaderamente irresistible de su escote. La chica realmente era un espectáculo para los ojos doloridos. O incluso ojos que no le duelen, honestamente. Solo había resuelto reducir mi comportamiento pervertido, así que no quería mirar. Pero parecía que no podía apartar la mirada. Todas mis buenas intenciones carecían de sentido ante la atracción gravitacional de su pecho. Ese atuendo fue simplemente injusto. Siento mucho haber sido tan grosero el otro día. Mi padre es una especie de mujeriego, así que me temo que me he equivocado de idea. No. Todo está bien. Puedo entender por qué piensas eso, dada la forma en que estaba vestida. Vierra enfatizó sus palabras sacudiendo la cabeza vigorosamente.
Algunas otras partes de su cuerpo también se movieron como resultado. Esa armadura de bikini parecía estar fija en su lugar hasta cierto punto, pero no fue suficiente para evitar que se moviera cuando hacía movimientos repentinos. Después de todo, esas cosas eran grandes. Aps. Lo estaba haciendo de nuevo. Con un esfuerzo de voluntad, logré apartar los ojos. No estoy seguro de que sea una gran idea andar con un grupo de hombres con esa armadura si puede evitarlo, señorita. Me imagino que a algunas personas les puede distraer un poco. Quizás podrías ponerte una capa encima, al menos. Vierra sonrió con torpeza. Lo siento, pero hay una razón por la que uso esto. Tal vez estaba imaginando cosas, pero sentí como si un montón de gente me estuviera mirando de repente. ¿Había dicho algo que no debería haber dicho? Bueno, lo que sea. Tendría que preguntarle a Paul sobre esto más tarde. ¿Sabes cuándo terminarán las reuniones de padre? Vierra ladeó pensativa la cabeza. Bueno, tiene todo un mes de trabajo para ponerse al día en este momento. Supongo que estará muy ocupado por un tiempo. De acuerdo entonces. Cuando tengas la oportunidad, ¿podrías hacerle saber que planeo irme de Millisión dentro de 7 días? ¿En serio? Eso parece terriblemente pronto. Bueno, es a lo que estamos acostumbrados en este momento. Ya veo. En ese caso, déjame ir a buscarte a Sierra. Un momento, por favor. Con eso, Vierra se marchó a alguna parte. Unos minutos más tarde, regresó con un sanador con túnica familiar. Cuando la niña vio que le estaba mirando, dejó escapar un pequeño grito ahogado y se colocó detrás de Vierra antes de decir nada. El horario del capitán está repleto en este momento, pero tiene algo de tiempo libre por la noche dentro de 4 días. ¿Te importaría cenar con él entonces? Está bien si está demasiado ocupado, ya sabes. Cuando habla contigo, el capitán está lleno de vida y energía. Está muy ocupado, pero espero que vengas de todos modos. La voz de Sierra sonaba lo suficientemente serena, considerando que todavía se escondía detrás de Vierra. Esta chica realmente parecía odiarme. O tal vez incluso me tema. Eso fue un poco lamentable, pero, bueno. Dentro de 4 días, ¿verdad? Bien entonces. ¿Debería encontrarme con él en su posada? Te haré una reserva en un restaurante que nuestro equipo visita con frecuencia. En su lugar, dirígete directamente hacia allí. Sierra procedió a proporcionarme tranquilamente la hora y el lugar exactos. Comeríamos en un lugar del distrito comercial llamado Las Milis. Solo para estar seguro, pregunté sobre el código de vestimenta, pero aparentemente no había uno. Sin embargo, esto se sintió un poco extraño. Como si estuviera programando una reunión de negocios con el director ejecutivo de alguna corporación importante. Paul tenía una secretaria planeando sus días ahora, ¿eh? El tipo ciertamente había surgido en el mundo. ¿Vas a traer un acompañante? La cara de Eris apareció en mi mente, pero en el mismo instante, la recordé gritando, voy a matar a ese estúpido idiota, mientras se alejaba para asesinar a Paul. No, creo que vendré solo. Con eso, habíamos resuelto todos los detalles, así que me despedí. Ahora bien, una semana no era mucho tiempo para trabajar, así que tendríamos que usarla de manera productiva. Con eso en mente, me dirigí al gremio de aventureros de Millisión. El edificio era grande, como cabría esperar de la sede de toda la organización. Tenía 2 pisos de altura y ocupaba mucho más espacio que cualquier otra rama del gremio que hubiera visto. Por supuesto, había visto algunos rascacielos en mi tiempo, por lo que la vista no me dejó sin aliento. Una vez dentro, me puse a trabajar recopilando información. Inicialmente pregunté por la región de Fitoa, pero nadie parecía saber nada que Paul no me hubiera dicho. En esta ciudad, al menos, el escuadrón de búsqueda y rescate probablemente estaba mejor informado sobre Fitoa que nadie. Después, busqué información sobre los monstruos nativos del área de Millisión. Por el sonido de las cosas, no eran comparables a las criaturas del continente demoníaco en el nivel de amenaza. Sobre todo, tenías cosas como la langosta gigante, que era solo un gran saltamontes, el conejo cortador de carne, un conejito carnívoro, y la lombriz de roca,
esencialmente una lombriz de tierra descuidada. La mayoría de ellos representaban muy poco peligro para nadie. También tendían a ser muy pequeños, al menos en comparación con las bestias del continente demoníaco. En esa tierra dura, los monstruos varias veces más grandes que los humanos eran comunes. Incluso los coyotes Pax, que habíamos cazado al borde de la extinción, una ligera exageración, tenían más de 2 metros de tamaño, los lobos ácidos eran más de 3. En cuanto a las grandes tortugas, un espécimen ordinario puede tener 8 metros de largo y, en su punto más grande, pueden llegar a superar los 20. Los monstruos que emergieron durante la temporada de lluvias en el Gran Bosque también eran en su mayoría del tamaño de un hombre adulto. El tamaño no siempre se correspondía con la fuerza, pero la masa pura era un arma por derecho propio. Con todo, los monstruos alrededor de mi Gision eran débiles. Eso estuvo bien para mí. Una cosa menos de la que preocuparse. Una vez que escuché lo suficiente sobre los monstruos, me tomé un tiempo para considerar cómo podríamos mejorar la opinión de los lugareños sobre la gente súper. Desafortunadamente, parecía que teníamos mucho trabajo por delante. Por un lado, había una facción política prominente en mi Gision que abogaba por la expulsión de los demonios. Los líderes de este grupo estaban asociados con los Caballeros Templarios, una de las santas órdenes militares de la Iglesia Milis. Declararon en voz alta que todos los demonios deberían ser desterrados del continente Milis por completo. En la actualidad, esta facción no estaba bajo el control de Milis. El Papa actual pertenecía a una facción más poderosa que pedía la coexistencia con los demonios. Como resultado, los Caballeros Templarios no pudieron tomar medidas activas para expulsarlos. Sin embargo, si un demonio causaba problemas en la ciudad, vendrían ansiosos corriendo para acosar a todos los involucrados. A pesar de su debilidad política, a menudo se salían con la suya tomando medidas agresivas en nombre de la justicia o el orden público. Si Ruigerd anunciara públicamente que es un super y comenzara a trabajar en mi Gision, los Caballeros Templarios nos harían la vida miserable en poco tiempo. Tenían ojos y oídos en toda esta ciudad, por el sonido de las cosas. En ese caso, tal vez podríamos intentar trabajar fuera de él. Con ese pensamiento en mente, tomé una tarea de rango B que el gremio acababa de poner en el tablero. Aparentemente, un monstruo arrasador en una aldea local necesitaba ser asesinado. La ubicación estaba lo suficientemente cerca como para que pudiéramos hacer una excursión de un día. Nuestro objetivo esta vez era un tigre hoja. Este era un monstruo nativo de las regiones del sur del Gran Bosque, pero por alguna razón este había vagado hacia el sur para establecerse en esta área. Los tigres hoja tenían abrigos de verde manchado superpuestos con un patrón marrón. Esto les permitió integrarse perfectamente en el bosque. Debido a que eran difíciles de ver y a menudo se movían en grupos pequeños, se los consideraba monstruos de rango B. Sin embargo, el que buscábamos estaba solo, y su camuflaje era inútil en estos pastizales abiertos. Probablemente fue una amenaza menor que el lobo ácido promedio. Lo habría colocado en el rango D, como máximo. Cuando estábamos en el continente demoníaco, habría saltado de alegría para encontrar un trabajo tan fácil en el tablero. Los tres nos dirigimos de inmediato. Y justo cuando llegamos, un gran gato verde estaba saliendo del pueblo con un pollo en la boca. Se dio cuenta de nosotros y dejó caer su premio para gruñir en nuestra dirección, pero Eris solo dijo, «Me quedo con este», corrió hacia él y lo cortó por la mitad. Misión cumplida. Eso fue rápido. La gente del pueblo nos ofreció su más sincero agradecimiento. Este tigre había matado mucho ganado y recientemente atacó a varios agricultores de la zona. Normalmente, se habría enviado una de las sagradas órdenes militares para protegerlos. Pero hace solo unos días, aparentemente hubo un incidente grave en el que un niño bendito fue atacado en esta vecindad. Su escolta, una unidad de caballeros templarios, fue aniquilada casi por completo, solo su capitana había sobrevivido. La capitana Caballero apenas logró proteger al niño bendito, afortunadamente. Pero aún así fue relevada de su cargo como castigo por las graves pérdidas sufridas. Las sagradas órdenes militares ya estaban nerviosas después de una reciente serie de secuestros sospechosos de esclavos, incluso antes de este desastre. La noticia hizo alborotar tanto a la Iglesia Milis como a sus caballeros. Como resultado,
no habían hecho nada con respecto a cierto monstruo peligroso de rango B. A falta de mejores opciones, los aldeanos se habían dirigido al gremio de aventureros. Fue una historia interesante. No es que tuviera mucho que ver con nosotros. Ahora que había reunido toda la información que podía, pasé a un pequeño experimento. Para ser específico, les conté a los aldeanos sobre el súper. Le expliqué que nuestro amigo Ruigert pertenecía a esa tribu y que su gente viajaba por todo el mundo haciendo buenas obras en un intento por ganarse la amistad de las otras razas. A simple vista, el súper puede parecer frío o incluso hostil, pero es bastante fácil atravesar ese exterior pedregoso. ¿Ven esta pequeña estatua aquí mismo, amigos? Todo lo que tienes que hacer es mostrar a un súper uno de estos y mencionar el nombre de Ruigert. Ese ceño temible se convertirá en una sonrisa de felicidad y serán los mejores amigos de por vida en minutos. Fue un argumento de venta perfecto, si lo digo yo mismo. Aún así, el jefe de la aldea parecía menos entusiasta. Estaban agradecidos con Ruigert, pero eso no fue suficiente para cambiar sus puntos de vista sobre los demonios en su conjunto. Y como seguidores de la iglesia Milis, no estaban interesados en poseer una estatua de un demonio. Con eso dicho, empujó a la pequeña figura de vuelta a mis manos. Parecía que el experimento fue un fracaso. Probablemente no era un problema que pudiéramos esperar resolver de inmediato. Quizás una figura de una chica sexy hubiera sido más efectiva. Oh, ¿qué pasa si hago una versión de Ruigert con el género intercambiado? Espera, no. Eso frustraría todo el propósito. No tenía idea de que hubieras hecho tal cosa, dijo Ruigert, estudiando la figura con admiración mientras los tres caminábamos de regreso hacia Millition. ¿No es asombroso? Rudeus es realmente bueno haciendo esas cosas. Por alguna razón, Eris parecía muy orgullosa de haberme ganado su aprobación. Si bien este había sido rechazado, mis figurillas realmente alcanzaron un buen precio en el mercado. Después de todo, tenían la calidad suficiente como para ganarse la admiración de cierta rey espada de los hombres bestia y de un príncipe en algún país extranjero. Sí, de hecho. Yo era prácticamente un artesano real en este momento. Sin embargo, esta posición no es buena en absoluto. Sí, la postura está mal. Tendrías que agacharte mucho más. Ruido de trombón triste. Esos dos realmente sabían cómo hacer estallar la burbuja de un chico. 3 días después, el día antes de mi cita para cenar con Paul, me di cuenta de que no tenía nada que ponerme para ir al restaurante. No había un código de vestimenta, y esto era solo una reunión familiar. Aún así, la ropa que había comprado en el continente demoníaco se veía un poco gastada en las calles de Millition, así que salí con Eris para hacer algunas compras. Esto probablemente calificó como una cita, aunque no fue particularmente emocionante. Eris nunca estuvo demasiado motivada para comprar ropa y tendía a pensar que todo se veía bien. Pensé que debería aprovechar esta oportunidad para conseguirle algunos conjuntos nuevos también. A partir de este momento, estaríamos viajando por el territorio de la humanidad, y dicen que las primeras impresiones tienen que ver con cómo te presentas. Por lo menos, quería que nos vistiéramos lo suficientemente bien como para que la gente no nos tratara con rudeza. Me hubiera gustado poder pedirle consejo a un amigo que supiera algo sobre moda. Pero las únicas personas a las que podía llamar conocidos en esta ciudad eran ese novato con cara de mono y Bierra. No tenía idea de dónde estaba Giz y no era lo suficientemente amigable con Bierra como para pedirle un favor personal. Al final, decidí estudiar a la gente que pasaba hasta que tuviera una idea de las cosas. Eris y yo nos sentamos en una calle y nos dedicamos a observar a la multitud. Después de un tiempo, noté que la ropa azul parecía algo popular en ese momento. Además, algunas personas llevaban capas o chaquetas, pero muchas otras no se molestaron. El clima aquí era lo suficientemente agradable como para que la mayoría de las prendas exteriores fueran más ligeras. Parece que el azul está de moda en este momento, ¿no? El azul no funciona en absoluto para ti, Rudeus. Wow, contundente. Afortunadamente, realmente no me importaban mucho las tendencias del momento. ¿Qué funciona para mí, entonces? Tienes lo que te dio Giz, ¿verdad? Solo ve con eso.
Ella estaba hablando de ese chaleco de piel, ¿verdad? Sin embargo, eso fue un poco importante para mí. Era lo suficientemente largo para parecerse más a un abrigo. Dicho esto, no era nada incómodo, así que a veces lo usaba. Sobre todo, en los días más fríos. Eso no está mal, pero siento que es demasiado largo para mí. Sí, supongo que sí. Entonces, ¿por qué no lo cortas a la medida? Eso sería un desperdicio. Todavía soy un niño en crecimiento, ¿recuerdas? Charlando casualmente, los dos elegimos algunas compras. No tomó mucho tiempo, lo que atribuye a nuestra mutua falta de interés. Entonces, fue una sorpresa cuando, al final, Eris eligió un vestido negro bastante moderno bordado con pequeñas rosas blancas. ¿De verdad quieres este, Eris? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? No, no. Apuesto a que te quedará genial. Humph. No tienes que halagarme, ¿sabes? Después de pagar nuestras compras, regresamos a la posada. Finalmente llegó el gran día. Por la tarde, les dije a Ruigerd y Eris que estaría cenando con mi padre esa noche. Ruigerd dijo, me alegra escuchar eso, con una expresión de alivio en su rostro. De hecho, pude ver la felicidad en sus ojos. Por lo que parece, él deseaba mucho que me fuera de esta ciudad en buenos términos con mi padre. No es que tuviera motivos para preocuparse, por supuesto. Iba a aprovechar al máximo esta oportunidad de estrechar lazos familiares. Yo también voy, anunció Eris. Dándome la vuelta, la encontré mirándome en su pose habitual de brazos cruzados. ¿Qué? ¿Es eso un problema? Si no fuera por el otro día, me habría rendido de inmediato, pero Eris claramente todavía sentía algo de hostilidad hacia mi padre. Eso probablemente fue un eufemismo, de hecho. Parecía que ella lo odiaba. Podía entender cómo se sentía hasta cierto punto, pero ya había decidido ser amable con Paul. Si ese fuera el único problema, podría haberla traído conmigo y haber tratado de ponerlos a los dos en mejores términos. Pero esta cena iba a ser nuestra primera comida en familia en muchos años, ¿sabes? Y tampoco había arreglado las cosas con Non todavía. Además, dije que vendría al restaurante solo. ¿Te importaría quedarte aquí en su lugar, Eris? A fin de cuentas, quería que Eris mostrara un poco de autocontrol aquí. Llevar una bomba en medio de un furioso incendio forestal no me pareció la mejor de las ideas. Presentarla formalmente a la familia podía esperar hasta que los dos nos volviéramos un poco más íntimos de lo que estábamos ahora. Sí, me importaría. Yo también voy, ¿entiendes? Tonto de mí. La palabra autocontrol no formaba parte del vocabulario de Eris. Ruigerd, ¿podrías decir algo aquí? Cuando me volví hacia Ruigerd en busca de ayuda, lo encontré llevándose una mano a la barbilla pensativo. Su intensa mirada se movió de mi cara a la de Eris, y luego de regreso. ¿Te has reconciliado con tu padre, no es así? Entonces no debería ser un problema. Déjala ir. ¡Wow! Apuñalado en la espalda. ¿Era este el mismo tipo que había golpeado a Eris para evitar que interviniera la última vez? ¿O bien? Supongo que tendría que dejar que la mayoría gobierne en este caso. Bueno, si tú lo dices, Ruigerd. ¿Qué esperabas? Solo una cosa, Eris. Quiero mantenerme en buenos términos con mi padre, así que por favor sé educada con él, ¿de acuerdo? Bien. A juzgar por su tono de voz, no tenía ninguna intención de cumplir esa promesa. No es exactamente tranquilizador. Después, subí las escaleras para ponerme mi ropa nueva, luego me dirigí al restaurante como un nuevo yo, también conocido como Nuevo Deus. Eris nos acompañó con el vestido negro que habíamos comprado el otro día. Hice todo lo posible para evitar las calles laterales más estrechas. Había muchos secuestradores acechando en esos callejones oscuros, y podían ponerse un poco violentos en algunos lugares. No hay razón para arriesgarnos a que nuestra ropa nueva se estropee. Las principales avenidas también tenían sus peligros, por supuesto. Como era la hora de la cena, muchas personas estaban comprando algo como yakitori en los puestos al aire libre. Si me cruzaba con uno de esos tipos,
el resultado sin duda sería trágico. Y si uno de ellos intentaba algo con Eris, su puñetazo Bóreas probablemente nos dejaría a los dos empapados en su sangre. Como medida de precaución, mantuve activo mi ojo de la previsión. Al mirar constantemente un segundo hacia el futuro, pude guiarnos de manera segura a través de la multitud. Me sentí un poco mal por usar una habilidad tan poderosa para algo tan mundano, pero al menos llegamos a nuestro destino sin incidentes. Todo eso de las reservaciones me había puesto un poco nervioso. Sin embargo, resultó que Las Milis era un lugar perfectamente normal. Era un bar y restaurante independiente, no parte de una posada. La mayor parte de la clientela parecía ser local relativamente respetable. Cuando le di mi nombre al camarero que estaba al frente, nos llevó a Eris y a mí a nuestra mesa de inmediato. El hecho de que éramos dos pasó inadvertidos. Paul ya estaba sentado a la mesa con una sonrisa incómoda en su rostro, junto con una Norn de aspecto muy gruñona. Lo siento, ¿llego un poco tarde? Nah. Lo siento por esto, chico. Sierra se dejó llevar por alguna razón. Le dije que el lugar habitual estaría bien, pero... No hay nada de malo en un cambio de ritmo de vez en cuando, ¿verdad? Empecé a sacar una silla, luego me detuve cuando me di cuenta de que Eris se veía bastante malhumorada. Técnicamente, esta no era la primera vez que conocía a Paul, pero quizás presentarlo sería una buena idea. Padre, esta es Eris. Como te dije el otro día, es la hija de Philip y miembro de los Bóreas. Oh. Cierto. Interrumpiéndome a mitad de la frase, Paul se puso de pie y se volvió hacia Eris. Se enderezó y se llevó una mano al pecho, luego bajó un poco la cabeza. Era una reverencia practicada, no menos suave que la de Philip. Es un placer conocerla, señorita. Soy Paul Greirat, el padre de Rudeus. Desconcertada, Eris trató de mirarme, pero no pudo romper por completo el contacto visual con mi padre. Soy Eris Greirat, señor. La expresión de su rostro seguía siendo de mal humor. No obstante, agarró los extremos de su vestido e hizo una incómoda reverencia. Se sentía como si hubiera perdido la oportunidad de empezar a gritar o lanzar puñetazos. Tenía que admitir que estaba impresionado con Paul. Al parecer, había aprendido un par de cosas sobre el trato con las chicas durante sus años como mujeriego. ¿Pero desde cuándo podía hacer una reverencia como esa? De acuerdo entonces. ¿Por qué no nos sentamos todos? En cualquier caso, nuestra cena familiar comenzó sin derramamiento de sangre. Eris y yo nos acomodamos en nuestros asientos. Por el momento, Eris estaba quedando callada, pero era obvio que mostraría sus colmillos en un instante si las cosas tomaban un rumbo equivocado. Paul todavía parecía un poco incómodo. ¿Y en cuanto a Norn? Bueno, ella ni siquiera me había mirado todavía. En pocas palabras, el estado de ánimo no era tan bueno. Tal vez realmente había sido un error traer a Eris conmigo. Parecía que yo no era el único que encontraba la situación un poco incómoda. Después de unos momentos de silencio, Paul se volvió hacia Norn con una expresión preocupada en su rostro. Vamos, chica. Tu hermano mayor está aquí, ¿ves? ¿Por qué no le saludas? No. No quiero cenar con un idiota que golpeó a mi papá. Eris frunció el ceño y comenzó a abrir la boca, pero Paul fue más rápido. No digas eso, chica. A veces papá se merece un puñetazo o dos. Pero no hiciste nada malo, dijo Norn, hinchando sus pequeñas mejillas en una adorable muestra de indignación. Tu hermano mayor y yo ya nos reconciliamos, ¿de acuerdo? ¿No es así, Rudy? Oh, chico. ¿Me estaba arrojando esto, eh? Bueno, tal vez esta fue una especie de oportunidad. Una oportunidad para demostrar mi ingenio y encanto. Oh, absolutamente, dije con una sonrisa. ¿Quieres que nos besemos y lo demostremos? ¿Eh? Por alguna razón, la línea se volcó como un globo de plomo. ¿Paul se opuso a la idea de intercambiar saliva con su propio hijo? En realidad, no puedo culpar al tipo. Yo tampoco quería besarlo. Tal vez podríamos olvidar que alguna vez dije eso. De todos modos, los dos somos amigos de nuevo ahora, Norn.
¿Por qué no te reconcilias con tu hermano mayor también? De ninguna manera. Paul le dio unas palmaditas en la cabeza a Non mientras ella hacía un puchero. Sin embargo, ese cabello dorado suyo era realmente bonito. Me recordó a Zenith. Ahora que lo pienso, solía enfurruñarse en una tormenta como está cada vez que algo la molestaba. ¿Quizás Non había heredado ese hábito de su madre? Después de someterse a las caricias de Paul por un tiempo, la niña se volvió de repente para mirarme. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás solo para mirarme a la cara, por lo que el efecto general fue más adorable que intimidante. Papá se está esforzando mucho. Dado que este comentario parecía estar dirigido a mí, respondí lo más gentilmente posible. Sí. Sé que lo hace. No besa a ninguna chica ni nada. Eso he oído. Lamento haber dudado de él. Él también es siempre muy amable conmigo. Los ojillos de Non se estaban llenando de lágrimas. Mierda, ¿dije algo malo? Por favor, no empieces a llorar, chica. Papá siempre parece que quiere llorar. Aturdidos por la obvia angustia de Non, Paul y yo nos miramos con incertidumbre. Espera, ¿de verdad? Bueno, tengo un poco. Lo siento mucho por él. Ninguno de los dos tenía nada que decir al respecto. ¿Cómo pudiste darle una paliza así? Eres tan malo. Mirando el rostro de Non, tuve que luchar contra la urgencia de lanzar un largo y profundo suspiro. Paul y Non habían sido teletransportados juntos. Ahora sabía todo sobre eso. Se había puesto muy enferma durante su viaje de regreso a Fitoa y estuvo a punto de ser atacada por monstruos varias veces en el camino. Y era su padre quien la había protegido de todos esos peligros. Con su madre, doncella y hermana desaparecidas, y su corazón estallando de ansiedad, Paul era la única persona en la que podía confiar. Durante años, él fue la única familia que le quedaba. Y luego apareció un extraño de la nada, lo derribó y comenzó a golpearlo en la cara. Eso sería suficiente para traumatizar a la mayoría de los niños de su edad. Non, mira. Eso fue todo mí. Está bien, padre. Si ella fuera un poco mayor, los tres podríamos haber encontrado una manera de hablar de esto. Sin embargo, a su edad, probablemente eso era imposible. Tanto Paul como yo habíamos cometido errores y habíamos sacado conclusiones precipitadas, nos reconciliamos reconociendo nuestras faltas. Pero no se podía esperar que una niña lo entendiera. Non es todavía muy joven. Y si estuviera en sus zapatos, tampoco creo que perdonaría al idiota que te golpeó. Era triste que Non me odiara, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Tendríamos que hablar sobre las cosas dentro de unos años. Una vez que fuera mayor, estaba seguro de que lo entendería. El tiempo no es un recurso infinito, pero puede curar al menos algunas heridas. No, no está bien. Sin embargo, evidentemente Paul no estaba de acuerdo con mi plan. Ustedes pueden ser los únicos hermanos que les quedan, ¿de acuerdo? Quiero que se porten bien el uno con el otro. Cuando comprendí el significado de esas palabras, miré a mi padre con el ceño fruncido. Eso es un poco siniestro, ¿no crees? Sí, tienes razón. Perdón. Bueno, esto no fue nada bueno. El estado de ánimo era cada vez más pesado. Parecía que había llegado el momento de cambiar de tema. Por cierto, padre, ¿qué hay de bueno aquí? Hoy me salté el almuerzo, así que me muero de hambre. No fue la transición más suave, no, pero Paul pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo. Con una sonrisa forzada, siguió su ejemplo. Veamos. Tienen un estofado de marisco muy sabroso con pescado fresco del Mar del Sur. Ah, y la carne también está buena. Crían mucho ganado en las granjas de por aquí, ¿sabes? En realidad, tiene un sabor bastante diferente al de los azuranos, especialmente porque tienden a hervirlo. Le da un sabor rico y realmente agradable. Oh, tengo que intentar eso. Toda la carne en el continente demoníaco estaba seriamente sucia. Dijiste que eran principalmente cortes de gran tortuga, ¿verdad? Sí, la mayoría de los monstruos saben bastante desagradable. La conversación finalmente estaba comenzando a tomar impulso, pero Non todavía tenía la cabeza girada.
Ella solo respondió cuando Paul le dijo algo, negándose incluso a mirar en mi dirección. Me había resignado más o menos en este punto, pero todavía me dolía un poco, ¿sabes? Por supuesto, esto era exactamente lo mismo que le había hecho a Paul hace unos días. Me sentí terrible por eso, en retrospectiva. Eris no estaba muy contenta con la actitud de Non, a juzgar por la forma en que la miraba. Realmente no quería que esto se convirtiera en una pelea, pero era mejor dejar las cosas como estaban por ahora. Correcto. Había algo sobre lo que quería preguntarle, padre. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Conoce a alguien que se llame Gastbroche? No. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Aproveché la oportunidad para contarle a Paul sobre la carta de Ruillard y el misterioso amigo que la había escrito para nosotros. Hice una copia aproximada del emblema del sello de cera, así que lo saqué y se lo mostré. Una oveja, un halcón y una espada, ¿eh? Parece el escudo de la familia de un paladín. Sin embargo, no creo que haya escuchado el nombre de Gastbroche antes. No es que esté familiarizado con todos los nobles de Milis ni nada por el estilo. Ya veo, ¿crees que Sierra podría saber algo sobre él? No sé. Le preguntaré más tarde. No era tranquilizador que nunca hubiera oído hablar del tipo, pero tendríamos que esperar y ver. Con ese tema agotado, Paul y yo volvimos a charlar sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Finalmente llegamos al tema de mi 10º cumpleaños. Según Paul, los monstruos en el bosque a las afueras de Villabuena se habían vuelto mucho más activos alrededor de un mes antes. Paul y Zenith habían estado tan ocupados tratando de controlar la situación que simplemente no tenían tiempo para preocuparse por mis regalos. Finalmente lograron despejar el bosque el día antes de mi cumpleaños, pero justo cuando se estaban preparando para enviarme algunas cosas, ocurrió la calamidad. Mientras escuchaba todo esto, Eris hizo un puchero con los labios fruncidos. Ahora que lo pienso, se veía muy triste cuando se enteró de que Paul no iba a asistir a esa fiesta. Solo por curiosidad, ¿qué planeabas enviarme? Iba a darte un par de guanteletes. Me sentí un poco culpable, ya que los acababa de encontrar en la parte trasera de nuestro almacén, pero eran objetos mágicos del fondo de un laberinto. Esas cosas eran ligeras como plumas. Nunca me quedaron bien, pero pensé que se te verían bien, Rudy. ¿En serio? No sabía que tenías algo así por ahí. Sí. Zenith dijo que el suyo era un secreto, pero a veces noté que Lilia miraba esta pequeña caja cerrada con una sonrisa en su rostro. Supongo que eso también fue para ti. ¿Una caja? Ahora tenía curiosidad. ¿Qué pudo haber dentro de esa cosa? No es que tuviera mucho sentido pensar en ello. Fuera lo que fuera, hacía mucho que se había ido. Después de esto, de alguna manera llegamos al tema de la familia de Zenith. Evidentemente, eran muy conocidos entre la nobleza de Milis y tenían una historia de producir muchos caballeros talentosos y justos. Desafortunadamente, mis abuelos básicamente habían repudiado a Zenith cuando ella se fue de casa, por lo que al principio no estaban muy entusiasmados con ayudar a buscarla. Sin embargo, habían cambiado su tono por completo una vez que vieron a Non. Este mundo era diferente al anterior en muchos aspectos, pero el poder de un lindo nieto era evidentemente universal. Me pregunto si te darían más dinero si pasara por aquí. Creo que probablemente sería contraproducente. Sí, tienes razón. Podría tratar de comportarme como un tierno dulce para ellos, pero mi verdadera naturaleza probablemente se revelaría con el tiempo. No valía la pena correr el riesgo. Poco después de este intercambio, el camarero finalmente llevó nuestra comida a la mesa. Está bien, vamos a comer, dijo Paul, su tenedor flotando teatralmente en el aire. ¿Qué primero? Esto se ve apetitoso, murmuró Eris, estudiando la extensión con ojos brillantes. Ella parecía más la hija de Paul que yo, honestamente. Por otra parte, Paul y Philippe eran primos, así que tal vez eso no fue demasiado extraño. En cualquier caso, parecía una oportunidad de oro para mejorar ligeramente la imagen que Non tenía de mí. Padre, tus modales son. Déjalo, papá. Tienes que rezar antes de comer. Los dos habíamos hablado casi al mismo tiempo.
Non me miró con sorpresa, pero se volvió malhumorada un segundo después. Jaja. Está bien, niños. Bien, bien. Paul se rascó la cabeza con pesar, y Eris parecía un poco reacia, pero ambos se echaron hacia atrás en sus sillas por el momento. Los cuatro procedimos a decir una breve oración al estilo Milis. Todo esto implicaba juntar las manos y cerrar los ojos durante unos segundos. Eris y yo no éramos creyentes, y Paul probablemente tampoco lo era, pero esto eran buenos modales en la mesa en este mundo. Cuando estás en Roma y todo eso, ¿sabes? Pasamos por las mociones sin quejarnos. Por alguna razón, parecía que Eris y Non estaban de mejor humor después de esto. Disfrutamos de nuestra comida mientras charlábamos sobre nada de importancia real. Paul y yo hablamos la mayor parte del tiempo, por supuesto. Non nunca miró en mi dirección y, por su parte, Eris se mantuvo mayormente en silencio. Paul empezó a hablarle de vez en cuando, pero las oleadas de hostilidad que ella emitía eran lo suficientemente fuertes como para que él siempre lo pensara mejor. Probablemente fue prudente por su parte no pinchar la colmena. Cuando Eris y yo salimos del restaurante juntos, le escuché murmurar, supongo que esta vez se mantuvo bajo control, en voz baja. Ni siquiera quería pensar en cómo habría reaccionado si Paul me hubiera gritado, y mucho menos me hubiera golpeado. Pero como no había habido nada de eso, su deseo de asesinarlo podría haberse desvanecido, al menos un poco. En ese sentido, al menos, había sido un uso productivo de nuestro tiempo. Nuestra semana en Millisión llegó a su fin en poco tiempo. El día de nuestra partida, nos dirigimos hacia la puerta del distrito de los aventureros. Habíamos terminado de cargar nuestras cosas en el carruaje y nos estábamos preparando para salir cuando Paul apareció para despedirnos. Oye, Rudy. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte un poco más? Por mucho que aprecié el sentimiento, ya era un poco tarde para eso. Estoy seguro de que sería bueno, pero podríamos terminar holgazaneando aquí durante el próximo año si no nos ponemos en movimiento. Sin embargo, tú y Non ni siquiera se han reconciliado todavía. Hay tiempo suficiente para trabajar en eso una vez que hayamos encontrado las otras tres. Además, esto no se trataba solo de mí. Miré a Eris. Ruigert la había agarrado por la nuca como medida de precaución, pero ella seguía fulminando con la mirada a Paul. Podría haber sobreestimado la capacidad de esa chica para seguir adelante rápidamente. Y no soy el único que quiere ver a su familia, ¿sabes? Claro, por supuesto. Pero la familia Boreas probablemente. No hablemos de eso, dije, interrumpiendo a Paul con un movimiento de mi mano. Es posible que Philip y Sauros nos estén esperando cuando regresemos a Fitoa, ¿sabes? Es posible que la noticia no haya llegado todavía. Cierto. Si eso es verdad. Pero ya sabes, Rudy. Paul hizo una pausa por un momento, su rostro cada vez más sombrío. Realmente no debería ser demasiado optimista sobre eso. Incluso si los dos regresan con vida, no se sabe qué podría pasarles después de un desastre de esa escala. ¿Qué quieres decir con eso? Paul bajó un poco la voz. El hermano de Philip, James, está ocupado tratando de salvar su propio cuello. Existe la posibilidad de que le eche toda la culpa de este lío a uno de ellos. ¡Guau! La idea no se me había ocurrido antes, pero sonaba plausible. Sauros era el señor de Fitoa y Philip era el alcalde de Roa, ambos habían ocupado importantes puestos de autoridad. Incluso si regresaran a casa, podrían ser considerados responsables de la pérdida masiva de vidas y propiedades causada por la calamidad. No sabía exactamente qué significaría eso. Pero al menos, era difícil imaginar que pudieran volver a sus antiguos roles y reconstruir su poder. De hecho, no sería tan sorprendente que alguien los asesinara de inmediato. Eso evitaría que el hermano de Philip los usara como chivos expiatorios, lo que haría mucho más fácil arrinconarlo políticamente. Si las cosas se ven feas, solo asegúrate de mantener a salvo a la pequeña. Algunas personas pueden soltar un montón de tonterías sobre los deberes de la nobleza, pero no tienes que prestarles atención. Por supuesto, dije, asintiendo con la expresión más seria que pude reunir. Tendré cuidado, padre. Paul sonrió con orgullo y asintió en respuesta. Ah, y le pregunté a Sierra sobre esa carta,
por cierto. Ella tampoco ha oído hablar del tipo. Ya veo. Sin embargo, dijo que probablemente no era nadie peligroso. De acuerdo entonces. ¿Te importaría agradecerle por mí? Paula sintió levemente. Y luego, finalmente, se dio la vuelta y habló con la niña que había estado parada detrás de él. Vamos, Norm. Dile adiós a tu hermano mayor. No quiero. Norm no se movió de su escondite detrás de su padre. Sin embargo, la mitad de su rostro estaba asomándose. Hablando de adorable. Me encontré preguntándome si se convertiría en una belleza como su madre. No sé cuánto tiempo tomará, Norm, pero volvamos a vernos algún día. No quiero. Hasta el final, mi hermana pequeña se negó a mirarme a la cara. Sonriendo torpemente, me dirigí de regreso a nuestro carruaje. Y así, nuestro grupo dejó atrás la ciudad de Millisión. Punto de vista de Paul. Así como así, Rudeus estaba de vuelta en el camino de nuevo. El chico estaba tan impresionante como siempre. Descubrió sus planes en poco tiempo, luego los puso en acción de inmediato. El Inalice una vez me dijo que estaba viviendo mi vida apresuradamente, no es así. Tenías que preguntarte qué pensaría ella si lo miraba. Podría ser divertido hacer que los dos se conocieran en algún momento, pero tal vez esa no fue una gran idea. Sí. Lo último que quería era terminar como suegro de esa mujer. Justo cuando había llegado a esta conclusión, alguien me dio una palmada en el hombro. Me volví para encontrarme con un hombre con cara de mono sonriéndome. Hola, Paul. ¿Terminaste de despedirte de tu hijo? Guis. Estaba agradecido con este idiota, más agradecido de lo que pude expresar con palabras. Si no fuera por él, probablemente nunca me hubiera reconciliado con Rudeus. En serio te debo una, hombre. Oye, no te preocupes. En este punto, noté que Guis estaba vestido para el camino. Pero, ¿qué te pasa? ¿Vas a algún lugar? Sí. No estoy seguro de dónde todavía, pero hay muchos lugares en los que todavía no han hurgado, ¿verdad? Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba diciendo. Guis iba a seguir buscando a mi familia. Eso fue un shock, francamente. De todos los miembros de mi antiguo partido, Guis fue el que más luchó después de que lo disolví. No era un luchador, sino un experto en todos los oficios sin especialidades reales. Ningún otro equipo lo aceptaría, y no era lo suficientemente fuerte para manejar trabajos difíciles por su cuenta. Se había visto obligado a dejar atrás la vida aventurera. Tenía todas las razones del mundo para resentirme, incluso para odiarme. ¿Por qué estás haciendo esto, Guis? ¿Por qué te esfuerzas tanto por encontrarlos? Las comisuras de la boca de Guis se contrajeron en su habitual sonrisa irónica. Simplemente se siente como mi fortuna. Y con esa explicación, típicamente críptica, se volvió y se alejó. Puse mis manos en mis caderas y lo vi irse con una sonrisa irónica en mi rostro. El hombre tenía muchas ideas sobre la suerte, y ninguna de ellas había tenido mucho sentido para mí. Pero esta vez, no me estaba quejando exactamente. De acuerdo entonces. Una vez que Guis desapareció de la vista, me agaché y levanté a Non sobre mis hombros. De repente, estaba lleno de energía y motivación. Lo primero es lo primero, teníamos que asegurarnos de que la operación de reubicación de refugiados se desarrollara sin problemas. Y una vez que terminara, encontraría al resto de mi familia. No importa lo que hiciera falta. Con mi resolución firmemente fijada en mi corazón, me dirigí de regreso a la ciudad. Fin del capítulo 6.